cayó el ídolo a las 4:22 de la madrugada del 3 de febrero de 2026. Un convoy de vehículos federales avanzó en silencio hacia una de las mansiones más exclusivas de Morelia. No era un operativo contra un capo del narcotráfico. Era un cateo contra uno de los artistas más queridos de México, Marco Antonio Solís, el hombre cuyas canciones acompañaron bodas, despedidas y reconciliaciones durante más de 4 décadas. Despertó esa mañana, rodeado de agentes con orden judicial en mano. Lo que comenzó como una revisión por posibles irregularidades fiscales, terminó convirtiéndose en uno de los escándalos financieros más grandes en la historia del entretenimiento mexicano. Bajo el estudio donde nacieron baladas románticas que marcaron generaciones, las autoridades encontraron una estructura oculta que no figuraba en ningún plano oficial, y dentro de ella, activos que cambiaron por completo la narrativa pública del artista humilde que decía cantar desde el corazón. La pregunta dejó de ser cuánto éxito había acumulado. La verdadera pregunta pasó a ser cuánto de ese imperio se había construido en la sombra, porque detrás del poeta romántico, las autoridades aseguran haber descubierto una red financiera diseñada para ocultar millones, y esa revelación lo cambió todo. Mientras en la sala principal de la mansión Marco Antonio Solís intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo, los equipos federales ya se habían distribuido con precisión quirúrgica por toda la propiedad. No era un cateo improvisado. Durante meses habían estudiado cada plano, cada permiso de construcción, cada modificación realizada al terreno de 12.000 metros cuadrados. Sabían exactamente dónde buscar, y sabían que, si las sospechas eran correctas, lo que encontrarían no sería un simple error administrativo. El primer frente de revisión fue la oficina privada donde el cantante manejaba sus asuntos empresariales. Archiveros completos fueron abiertos uno por uno bajo la supervisión de peritos contables. Contratos con promotores en México y Estados Unidos, acuerdos con casas disqueras, convenios de regalías por uso de canciones en telenovelas y campañas comerciales. A simple vista, todo parecía en orden, pero cuando los especialistas comenzaron a comparar las cifras impresas en esos documentos con las declaraciones fiscales oficiales ya obtenidas por las autoridades, las diferencias empezaron a saltar como luces de advertencia. Montos mayores en los contratos originales, cantidades significativamente menores en los reportes entregados a la autoridad tributaria. La discrepancia no era aislada. Se repetía en distintos años, en distintos países y bajo distintos conceptos. Honorarios por presentaciones que en los documentos privados aparecían completos, pero que en los registros oficiales figuraban reducidos. Pagos etiquetados como servicios de consultoría que, según los investigadores, podían ser mecanismos para dividir ingresos y redirigirlos a otras rutas financieras. Mientras ese análisis avanzaba, otro equipo se dirigió al estudio de grabación, una construcción independiente, conectada por un pasillo cubierto a la residencia principal. Allí, rodeados de consolas de mezcla y equipos de sonido de alta gama, los técnicos en informática forense comenzaron a clonar discos duros y servidores. Era información sensible acumulada durante décadas. Correos electrónicos, transferencias, contratos digitales, movimientos bancarios. Todo quedaba registrado. Fue en ese espacio, entre cables y paneles acústicos, donde surgió la primera anomalía física. Especialistas en detección estructural utilizaron equipos de escaneo que revelaron una irregularidad bajo el suelo, un volumen que no aparecía en los planos municipales, un espacio que no tenía justificación arquitectónica oficial. La posibilidad de una cavidad subterránea encendió la tensión. Tras revisar cada centímetro del piso, detectaron un panel oculto bajo un módulo de equipo técnico. No había señal visible de apertura, pero al aplicar presión en puntos específicos, el mecanismo cedió. Bajo la superficie, se reveló una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Lo que parecía una simple instalación musical se transformaba en algo mucho más complejo. Al descender, los agentes encontraron una habitación blindada, muros reforzados, puerta de acero industrial y un sistema de control ambiental. No era un cuarto improvisado, era una bóveda privada, construida con estándares comparables a instalaciones bancarias.
La escena cambió por completo el tono del operativo. Dentro había cajas metálicas perfectamente alineadas. Al abrirlas, comenzaron a aparecer lingotes de oro de 1 kilogramo cada uno, sellados por casas de acuñación reconocidas internacionalmente. Después, monedas antiguas de alto valor numismático. Más adelante, piezas de joyería pesada, concebidas no como adornos personales, sino como activos de inversión. Cada objeto era fotografiado, pesado y registrado. El conteo preliminar arrojó una cifra que dejó en silencio incluso a los funcionarios más experimentados. Cientos de kilos en metales preciosos, cuyo valor ascendía a cientos de millones de pesos. No existían registros oficiales que indicaran la declaración de esos activos ante la autoridad fiscal. Tampoco se encontraron facturas que justificaran su adquisición reciente o documentación que respaldara su almacenamiento formal. La existencia de la bóveda no solo implicaba posesión de riqueza, implicaba intención de ocultamiento. Esa fue la conclusión preliminar de los investigadores en el lugar, pero la sorpresa no terminó ahí. En el mismo espacio subterráneo, resguardados en archiveros ignífugos, había documentos que ampliaban la dimensión del caso, escrituras de propiedades distribuidas en distintos estados del país y en el extranjero. Ninguna estaba registrada directamente a nombre del artista ni de su esposa. Todas pertenecían a empresas con denominaciones diversas. El rastreo preliminar reveló que esas compañías estaban conectadas entre sí a través de estructuras corporativas complejas en jurisdicciones internacionales, fideicomisos, sociedades limitadas y entidades creadas en territorios conocidos por su flexibilidad financiera. El patrón sugería una red diseñada para diluir la titularidad y dificultar el seguimiento patrimonial. La suma estimada del valor inmobiliario superaba con creces lo que aparecía en los reportes fiscales oficiales. Y esa diferencia abría una pregunta inevitable. ¿Se trataba de planificación financiera agresiva dentro de los márgenes legales o de un sistema estructurado para evitar obligaciones tributarias? Mientras la evidencia era trasladada a vehículos oficiales, la noticia comenzaba a filtrarse en redes sociales. Imágenes de agentes federales frente a la propiedad circularon rápidamente. En cuestión de horas, el nombre de Marco Antonio Solís se convirtió en tendencia nacional. Lo que había empezado como una diligencia administrativa se transformaba en un caso emblemático, no solo por las cifras involucradas, sino por el peso simbólico del protagonista. Un hombre que durante décadas proyectó humildad y romanticismo, enfrentaba ahora el escrutinio más severo de su vida, y lo descubierto hasta ese momento parecía ser apenas la primera capa, porque en los dispositivos digitales aún quedaban miles de archivos por analizar, y en esos archivos, según fuentes cercanas a la investigación, podrían encontrarse piezas que conectarían el oro, las propiedades y los ingresos de giras internacionales en una estructura mucho más amplia de lo que inicialmente se imaginaba. La bóveda había revelado riqueza, pero los documentos prometían revelar el sistema. Si el hallazgo de la bóveda subterránea había estremecido a los investigadores, el análisis financiero que siguió elevó el caso a una dimensión mucho más delicada. La atención se desplazó entonces hacia la gira de reunión de los Bookies en 2021 y 2022, un fenómeno musical que había llenado estadios en México y Estados Unidos con cifras históricas de asistencia. Aquella serie de conciertos no solo representó nostalgia y éxito artístico, representó ingresos millonarios. Los contratos originales obtenidos durante el cateo mostraban ingresos brutos cercanos a los $200 millones, después de descontar producción, logística, pagos a músicos y comisiones. La porción correspondiente a Marco Antonio Solís, como líder y compositor principal, ascendía a una cifra que superaba con amplitud lo declarado ante la autoridad fiscal mexicana. Según los reportes oficiales, solo una parte de esos ingresos fue registrada. La diferencia, que rondaba decenas de millones de dólares, no aparecía en las declaraciones anuales. Los peritos financieros comenzaron a reconstruir el trayecto del dinero, transferencias desde promotores internacionales hacia empresas intermediarias, movimientos posteriores hacia cuentas ubicadas en jurisdicciones con marcos regulatorios distintos. Finalmente,
adquisiciones de activos que coincidían en tiempo y monto con esos flujos. La hipótesis de las autoridades era clara. Parte sustancial de los ingresos de la gira habría sido canalizada fuera del país, sin ser reportada en su totalidad. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el hallazgo de registros manuscritos encontrados junto a los documentos inmobiliarios en la bóveda. Eran cuadernos de pasta dura con anotaciones detalladas, fechas, nombres y cantidades, pagos periódicos dirigidos, según la interpretación preliminar, a funcionarios de distintas delegaciones fiscales. Las cifras variaban mes a mes, pero el patrón se mantenía constante durante años. Cada entrada parecía indicar una acción específica asociada. Observaciones como auditoría detenida o revisión reducida aparecían al margen de los montos. Los investigadores comenzaron a cruzar esa información con archivos oficiales. En varios de los años señalados en las libretas, efectivamente, existieron revisiones fiscales que concluyeron sin sanciones significativas. La coincidencia temporal no pasó desapercibida. El cálculo acumulado de esos pagos superaba ampliamente los 180 millones de pesos en un periodo de más de 2 décadas. No se trataba de un episodio aislado, se trataba de confirmarse de un esquema sostenido. La posible implicación no solo afectaba al artista, alcanzaba a funcionarios públicos y habría una línea paralela de investigación por corrupción administrativa. Mientras tanto, otro frente avanzaba en silencio: los contratos con cadenas de radio. Documentos fechados desde finales de los años 90 establecían compromisos económicos a cambio de rotación preferencial en horarios de alta audiencia. La práctica conocida en la industria como payola había sido durante años un rumor persistente. Sin embargo, en este caso, existían papeles firmados, los acuerdos detallaban montos mensuales y compromisos específicos de transmisión diaria. Las cantidades acumuladas superaban los 300 millones de pesos en más de 20 años. Además, esos pagos habían sido registrados contablemente como gastos de promoción, lo que reducía la base gravable del artista ante el fisco. Si se confirmaba la ilegalidad de esos contratos, no solo habría implicaciones por competencia desleal, también por deducciones fiscales indebidas. La imagen pública del poeta romántico comenzaba a fracturarse bajo el peso de cifras frías y documentos técnicos. El contraste era inevitable. Mientras millones coreaban letras sobre amor y lealtad, en paralelo se habría desarrollado una arquitectura financiera compleja destinada a minimizar obligaciones tributarias y asegurar ventajas en el mercado radiofónico. La Fiscalía convocó a conferencia de prensa días después del cateo. Mostró fotografías del oro, copias parciales de contratos y gráficos que ilustraban los flujos financieros detectados. Sin prejuzgar públicamente la culpabilidad, dejó claro que la investigación avanzaba hacia posibles cargos formales por evasión fiscal agravada, falsedad documental y cohecho. En redes sociales, la reacción fue inmediata y polarizada. Algunos seguidores defendían al artista, argumentando que cualquier empresario exitoso utiliza estrategias fiscales sofisticadas. Otros exigían una investigación a fondo, señalando que la magnitud de los montos no podía reducirse a simples errores administrativos. Lo cierto es que el caso ya había trascendido el ámbito musical. Se convirtió en símbolo de una posible limpieza estructural dentro del sector entretenimiento. La pregunta que flotaba en el ambiente no era únicamente si Marco Antonio Solís había incumplido la ley, era cuántos otros habían operado bajo esquemas similares durante años sin ser detectados. Porque si las libretas manuscritas eran auténticas y los contratos de radio confirmaban pagos sistemáticos, la historia no terminaría en un solo nombre. Podría abrir la puerta a una revisión profunda de toda una generación de artistas que crecieron bajo reglas no escritas del negocio. Y mientras los contadores forenses seguían examinando servidores y correos electrónicos incautados, una inquietud mayor comenzaba a tomar forma. Lo descubierto hasta ese momento podía ser solo la superficie. En los archivos digitales aún quedaban miles de mensajes por descifrar, y en ellos, según fuentes cercanas a la investigación,
podrían encontrarse conexiones internacionales que ampliarían todavía más el alcance del escándalo. La presión aumentó en cuestión de días. Tras la conferencia de prensa inicial, la Fiscalía citó formalmente a Marco Antonio Solís para rendir declaración. El ambiente mediático era asfixiante. Cámaras instaladas frente a su residencia en Morelia y en los accesos de la Fiscalía General de la República aguardaban cualquier movimiento. No era solo un cantante bajo investigación, era un símbolo nacional, enfrentando la posibilidad real de cargos penales. El 7 de febrero de 2026, acompañado por un equipo de abogados especializados en derecho fiscal y financiero, el artista se presentó voluntariamente ante las autoridades. La sesión de interrogatorio se extendió por más de 11 horas. Fuentes cercanas al proceso describieron un ambiente tenso, pero metódico. Los fiscales pusieron sobre la mesa las cifras detectadas, los contratos con promotores internacionales, los registros de empresas vinculadas y las libretas manuscritas encontradas en la bóveda. La estrategia de defensa inicial fue clara: reconocer posibles errores administrativos sin aceptar intención deliberada, argumentar que las estructuras offshore habían sido recomendadas por asesores internacionales como mecanismos de protección patrimonial, sostener que los ingresos provenientes del extranjero habían sido gestionados bajo criterios contables distintos y que cualquier discrepancia podría resolverse mediante ajustes y pago de diferencias. Sin embargo, los fiscales consideraban que la magnitud y continuidad de los montos dificultaban esa interpretación. Las anotaciones detalladas en los cuadernos sugerían conocimiento directo y participación activa en decisiones financieras sensibles. No se trataba de un contrato aislado ni de un año atípico. Era un patrón que se extendía por décadas. Una semana después, el 14 de febrero, la Fiscalía anunció formalmente la presentación de cargos, 18 imputaciones relacionadas con evasión fiscal agravada, múltiples cargos por cohecho y acusaciones vinculadas a falsificación de documentos y manejo irregular de recursos. La posibilidad de una condena que superara los 20 años de prisión dejó de ser una hipótesis abstracta. Ese mismo día, el juez de control evaluó las medidas cautelares. La defensa solicitó libertad provisional, argumentando arraigo familiar, trayectoria pública y disposición a colaborar. La Fiscalía respondió señalando la existencia de propiedades en el extranjero y recursos suficientes para facilitar una eventual evasión de la justicia. El juez resolvió dictar prisión preventiva mientras avanzaba el proceso. Las imágenes del traslado impactaron al país. El artista que había llenado estadios aparecía ahora bajo custodia federal. No había declaraciones públicas en ese momento, solo silencio y especulación. Paralelamente, la investigación se expandió. Los nombres registrados en las libretas fueron citados a comparecer. Funcionarios de delegaciones fiscales en distintas entidades comenzaron a ser interrogados. Algunos negaron cualquier irregularidad. Otros, ante la evidencia documental, optaron por colaborar y describieron supuestos mecanismos mediante los cuales auditorías eran suavizadas o retrasadas. En el sector radiofónico también hubo movimientos. Ejecutivos vinculados a contratos históricos fueron llamados a declarar. Las autoridades de competencia económica iniciaron revisiones internas sobre prácticas de programación preferencial. El caso dejó de ser exclusivamente fiscal para convertirse en un fenómeno estructural. En marzo, tras semanas de negociaciones discretas, la defensa y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo preliminar. Marco Antonio Solís aceptaría responsabilidad en un número reducido de cargos a cambio de la retirada de otros y de una condena menor a la inicialmente prevista. El acuerdo incluía la devolución de impuestos omitidos, el pago de multas e intereses y la entrega definitiva de los activos incautados. El 15 de marzo se formalizó el pacto ante el juez. La sentencia estableció 15 años de prisión, con posibilidad de revisión tras cumplir un periodo mínimo. Además, se ordenó la restitución de casi 900 millones de pesos entre impuestos, penalidades y recargos.
Las propiedades vinculadas a las empresas offshore y el oro confiscado serían subastados para cubrir parte de la deuda. El impacto fue inmediato. Plataformas digitales registraron una caída significativa en reproducciones de su música. Algunas estaciones de radio suspendieron temporalmente la programación de sus canciones mientras evaluaban el clima público. Otros artistas comenzaron a revisar sus propias estructuras financieras ante el temor de investigaciones similares. Dentro del centro penitenciario, el contraste con la vida anterior era radical, de giras internacionales y hoteles de lujo a rutinas reglamentadas y espacios compartidos. Durante los primeros meses, según fuentes penitenciarias, el artista mostró signos de abatimiento profundo. Sin embargo, gradualmente inició participación en programas educativos y terapias grupales. En septiembre de ese mismo año, a través de sus abogados, difundió un mensaje público, reconoció errores, expresó arrepentimiento y afirmó que cooperaría con las investigaciones en curso. La declaración generó reacciones divididas. Algunos seguidores hablaron de perdón, otros insistieron en que la responsabilidad debía asumirse sin matices, pero la historia no parecía cerrada. Las autoridades de Estados Unidos, Colombia y España iniciaron revisiones paralelas respecto a las propiedades ubicadas en sus territorios. El efecto dominó comenzaba a cruzar fronteras. El caso ya no era solo un proceso nacional, se perfilaba como un precedente internacional en la fiscalización de figuras del entretenimiento. Y mientras el juicio avanzaba y nuevas líneas de investigación se abrían, una pregunta más amplia empezaba a resonar en la industria musical latinoamericana. Si un nombre de ese tamaño podía caer, ¿cuántos otros esquemas similares permanecían ocultos esperando ser descubiertos? La sentencia no solo marcó el destino judicial de Marco Antonio Solís, marcó un antes y un después para toda la industria musical regional. Lo que durante años había sido un sistema tolerado en silencio, comenzó a resquebrajarse bajo el peso del precedente. Apenas unas semanas después de formalizarse el acuerdo de culpabilidad, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que revisaba los estados contables de otras figuras del entretenimiento. No se mencionaron nombres públicamente, pero el mensaje era claro: la era de la intocabilidad había terminado. En privado, representantes de artistas consolidados comenzaron a convocar auditorías internas urgentes. Despachos contables recibieron solicitudes para revisar estructuras empresariales que llevaban décadas operando bajo modelos similares. Empresas intermediarias, fideicomisos en el extranjero, esquemas de distribución de regalías que hasta entonces se consideraban prácticas habituales del negocio, comenzaron a verse bajo otra luz. Al mismo tiempo, el sector radiofónico enfrentó una sacudida sin precedentes. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas significativas a cadenas que habían mantenido contratos de programación preferencial. No solo se trataba de sanciones económicas, se trataba de una señal institucional de que las reglas cambiarían. En octubre de 2026 ocurrió un evento que pocos anticiparon. Un grupo de artistas de distintos géneros anunció un concierto benéfico bajo el nombre Música Honesta. El concepto era simple, pero simbólicamente poderoso. Transparencia total. Cada participante publicaría sus declaraciones fiscales recientes y explicaría ante el público cómo administraba sus ingresos. El concierto agotó entradas en cuestión de horas. Fue transmitido por plataformas digitales y alcanzó millones de visualizaciones. Entre canción y canción, los músicos hablaron sobre responsabilidad social, cumplimiento tributario y la importancia de construir carreras sostenibles sin depender de atajos financieros. Para muchos analistas, ese evento representó un intento de la industria por reconstruir credibilidad. Para otros, fue la prueba de que el impacto del caso Solís había trascendido lo individual y había iniciado una transformación cultural. Mientras tanto, en el reclusorio Oriente, la vida cotidiana del cantante se alejaba cada vez más del escenario que lo hizo famoso. La sección de internos de alto perfil mantenía condiciones controladas, pero la rutina era inquebrantable. Horarios fijos, actividades limitadas, supervisión constante. Durante los primeros meses,
Marco Antonio perdió peso de forma significativa. Reportes médicos indicaban problemas de presión arterial y desajustes metabólicos. El contraste entre décadas de giras internacionales y la rigidez penitenciaria tuvo un impacto psicológico evidente. Con el tiempo, comenzó a participar en talleres educativos y sesiones de reflexión grupal. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno penitenciario, empezó a escribir letras nuevas. No eran canciones románticas como las que lo hicieron famoso. Eran textos introspectivos sobre consecuencias, decisiones y el costo del éxito. En septiembre, a través de sus abogados, difundió un mensaje grabado. Con voz quebrada, pidió disculpas al público, a su familia y a sus compañeros de banda. Reconoció que permitió que la ambición superara el criterio. Aseguró que asumiría las consecuencias y cooperaría plenamente con las investigaciones restantes. La reacción social fue polarizada. Parte del público expresó empatía y sostuvo que el arte puede separarse del comportamiento personal. Otro sector insistió en que la admiración cultural no debe blindar a nadie frente a la ley. En paralelo, las investigaciones internacionales avanzaban. Autoridades fiscales en Estados Unidos analizaron la posible omisión de ingresos globales. En Colombia y España se revisaron operaciones inmobiliarias vinculadas a sociedades relacionadas con el caso. La dimensión transnacional del expediente comenzaba a tomar forma. El apellido Solís, que durante décadas simbolizó baladas románticas y estadios llenos, ahora era citado en informes financieros y audiencias judiciales. Las hijas del artista enfrentaban la presión mediática y el cuestionamiento público. Algunas oportunidades profesionales se cerraron abruptamente ante la asociación inevitable con el escándalo. Aún así, el debate de fondo trascendía el caso individual. Analistas económicos señalaron que el sistema tributario mexicano había tolerado durante años prácticas agresivas sin una fiscalización efectiva. El caso evidenció no solo la conducta de un artista, sino la existencia de estructuras que permitieron esa conducta. En foros académicos y paneles televisivos se discutía una pregunta compleja. ¿Puede una industria construida sobre relaciones informales adaptarse a estándares estrictos de transparencia sin colapsar? ¿O el proceso de depuración será largo y doloroso? Mientras la sentencia avanzaba y los años comenzaban a contarse hacia una posible revisión futura, la narrativa pública de Marco Antonio Solís quedó dividida en dos dimensiones irreconciliables. Por un lado, el creador de canciones que marcaron generaciones. Por otro, el protagonista de uno de los mayores procesos fiscales contra una figura cultural en México. Y aunque la justicia nacional parecía haber cerrado el capítulo penal principal, las ramificaciones internacionales y las investigaciones derivadas aún no habían llegado a su desenlace, porque detrás de cada empresa vinculada, de cada transferencia y de cada propiedad en el extranjero, quedaban preguntas pendientes. El caso había comenzado con una bóveda bajo un estudio de grabación, pero su impacto seguía expandiéndose, como ondas concéntricas, hacia un sistema que ahora se veía obligado a examinarse a sí mismo. La caída de Marco Antonio Solís no terminó con la sentencia, ni con el cierre formal del proceso en México. El verdadero impacto comenzó a sentirse meses después, cuando las investigaciones internacionales empezaron a avanzar con ritmo propio. Lo que inicialmente parecía un caso nacional se transformó en una revisión global de sus finanzas. En Estados Unidos, donde el cantante mantenía residencia permanente y propiedades en Los Ángeles y Miami, el Servicio de Impuestos Internos abrió una investigación paralela. La legislación estadounidense exige declarar ingresos globales, sin importar el país donde se generen. Los fiscales norteamericanos comenzaron a analizar si los ingresos no reportados en México también habían sido omitidos ante el fisco estadounidense. El enfoque fue preciso. Revisaron transferencias relacionadas con la gira de reunión de los Bukis y los movimientos financieros asociados a las empresas intermediarias detectadas en la investigación mexicana. Si se confirmaba que parte de esos recursos no fueron declarados en Estados Unidos, las consecuencias podrían extenderse más allá de la condena ya impuesta. Mientras tanto, en España, la agencia tributaria
examinaba las propiedades vinculadas a sociedades que figuraban como titulares en Madrid. Los registros mostraban adquisiciones de alto valor en zonas exclusivas. Las autoridades buscaban determinar si esas compras se realizaron con fondos debidamente declarados en territorio español o si existía omisión de obligaciones fiscales locales. En Colombia ocurrió algo similar. Las 4 propiedades registradas en Medellín despertaron el interés de la autoridad tributaria colombiana. El análisis se centró en el origen de los fondos y en la posible utilización de estructuras corporativas para canalizar recursos desde otras jurisdicciones. El efecto dominó se hizo evidente. Lo que comenzó como un cateo en Morelia se convirtió en una red de investigaciones interconectadas que cruzaban continentes. El nombre de Marco Antonio Solís apareció en informes técnicos, solicitudes de cooperación judicial y acuerdos de intercambio de información financiera. Mientras los procedimientos avanzaban en el extranjero, en México el impacto institucional continuaba. Los 17 funcionarios fiscales, señalados en las libretas manuscritas, enfrentaron procesos propios. Algunos optaron por colaborar, aportando detalles sobre cómo operaban los mecanismos de revisión selectiva y reducción de sanciones. Otros mantuvieron su inocencia hasta el final. Las cadenas de radio implicadas también atravesaron un periodo de ajuste. Tras las multas impuestas por la Autoridad de Competencia Económica, varias empresas implementaron políticas internas de transparencia en programación musical. Se establecieron comités de cumplimiento y auditorías independientes en evitar cualquier práctica que pudiera interpretarse como rotación preferencial pagada. En el ámbito cultural, la discusión se volvió más profunda. Universidades y centros de análisis organizaron foros sobre ética empresarial en el entretenimiento. Se debatió si el modelo histórico de promoción musical había incentivado prácticas cuestionables y si la regulación futura debería ser más estricta. Dentro del reclusorio Oriente, Marco Antonio seguía enfrentando su nueva realidad. Con el paso de los meses, comenzó a recibir correspondencia de seguidores que expresaban sentimientos encontrados. Algunos hablaban de perdón y de la imposibilidad de separar sus canciones de momentos personales importantes. Otros cuestionaban si el arrepentimiento era genuino o simplemente consecuencia de haber sido descubierto. El artista, según personas cercanas, dedicaba gran parte de su tiempo a escribir reflexiones sobre responsabilidad y legado. La música seguía presente en su mente, aunque sin instrumentos formales. Componía versos que hablaban de caída y redención, pero sabía que su nombre ya no se pronunciaba solo en escenarios, sino en tribunales y despachos fiscales. En paralelo, el gobierno mexicano defendía el caso como ejemplo de que ninguna figura pública estaba por encima de la ley. Sectores críticos argumentaban que el proceso debía extenderse a otras industrias con esquemas similares. La presión política creció en torno a la necesidad de fortalecer controles tributarios y evitar que estructuras complejas se utilicen para ocultar riqueza. El juicio de los funcionarios fiscales concluyó con sentencias que enviaron un mensaje claro. La colaboración indebida con contribuyentes de alto perfil no quedaría impune. Esa decisión fue interpretada por algunos como el verdadero punto de inflexión del caso, más allá de la condena del artista. Sin embargo, las investigaciones internacionales aún no habían cerrado todos los capítulos. Expertos legales señalaban que los procesos en Estados Unidos podían tardar años en resolverse. En España y Colombia, los análisis contables seguían en curso. La historia, lejos de concluir, parecía transformarse en un precedente que redefiniría la relación entre fama, fortuna y responsabilidad fiscal en el mundo latinoamericano. Porque detrás del expediente judicial quedaba una cuestión más amplia. Si un icono cultural podía ser sometido a este nivel de escrutinio, el mensaje era inequívoco para el resto del sector. Y mientras los tribunales extranjeros avanzaban en silencio, una nueva interrogante comenzaba a circular entre analistas y observadores. ¿Hasta dónde llegarían las investigaciones derivadas? ¿Se limitarían a las propiedades y transferencias ya identificadas o revelarían conexiones adicionales aún desconocidas?
La caída de Marco Antonio Solís no solo expuso un caso individual, abrió una puerta, y una vez que esa puerta se abrió, nadie podía asegurar que otros nombres podrían aparecer al otro lado. La historia de Marco Antonio Solís dejó de ser solo la caída de un artista y se convirtió en un espejo incómodo para toda una industria. Durante más de 4 décadas, su voz acompañó momentos íntimos de millones de personas. Sus canciones fueron banda sonora de despedidas, reconciliaciones y promesas eternas. Pero detrás de ese legado artístico, la justicia descubrió una estructura financiera que terminó por derrumbar la imagen cuidadosamente construida del poeta romántico. El caso no solo reveló cifras millonarias ni contratos cuestionables, reveló algo más profundo: la fragilidad del prestigio cuando se sostiene sobre decisiones equivocadas. La fama puede amplificar el éxito, pero también amplifica la caída. Y en este caso, la caída fue pública, documentada y judicialmente confirmada. Hoy su legado permanece dividido. Por un lado, la música que sigue sonando en celebraciones y recuerdos personales. Por otro, el expediente judicial que marcó un antes y un después en la relación entre celebridad y responsabilidad fiscal en México. El debate continúa abierto. ¿Es posible separar al artista de sus actos? ¿Puede el arte sobrevivir intacto cuando su creador ha sido condenado? Más allá de las opiniones, queda una certeza. La historia demostró que ningún nombre, por grande que sea, está por encima de la ley. Y también dejó una advertencia silenciosa para toda la industria del entretenimiento. El éxito verdadero no se mide solo en aplausos o ventas, sino en la transparencia con la que se construye. Porque cuando los cimientos fallan, incluso los imperios más brillantes pueden colapsar.